Antes que nada necesitan instalar el Altium, y el Altium prácticamente necesitan su licencia para poder instalar. Hay versiones que tienen de prueba que casi duran 1 o 2 meses aproximadamente, la versión de prueba, y como saben también hay versiones craqueadas para poder instalar, y eso implica que algunas de las herramientas que tienen dentro de Altium tienen la capacidad de poder integrarlas, como por ejemplo la capacidad de poder importar otros proyectos de otras herramientas. Entonces también tienen eso. En la actualidad eso se compra, entonces cada herramienta que uno va a decidir va a comprar. Y acá dentro de este video lo más importante es que tengan en cuenta que necesitan instalar el software, y van a seleccionar si es que quieren si quieren tener la opción de poder simular. Cuando van a instalar van a chequear eso, entonces van a marcar que necesitan instalar eso, porque si no el Altium no instala directamente eso. Entonces de buena primera, entonces en la instalación sería bueno que ya instalen el plugin para poder manejar la parte de simulación. Les muestro el video que explica mejor eso, y van a ver así como vimos en el Proteus, que tenemos los componentes, y esos componentes tienen, como ya saben, 3 características: uno que se pueda ver en el PCB, otro que se pueda simular, y otro que se pueda mostrar en el esquemático. Entonces tienen esas 3 opciones. Hay veces que algunos de los componentes no tienen algunas de las opciones. Por ejemplo, algún componente se puede ver en el esquemático, pero no se puede simular. Y otros, por ejemplo, se puede simular, se puede ver en el esquemático y se puede colocar en el PCB. Entonces son esas las opciones. Ahí les dejo el video y luego les voy a mostrar la parte práctica. Hola, bienvenidos a este video tutorial sobre cómo simular circuitos electrónicos en Altium. Empecemos por repasar rápidamente la instalación. Para descargar el instalador debemos ir a altium.com y dar clic en descargas. Luego seleccionamos el instalador de Altium Designer y el ejecutable empezará su descarga una vez introduzcamos las credenciales. Una vez esté descargado, abrimos el instalador y vamos siguiendo las instrucciones. Aquí podemos modificar el idioma, leer el acuerdo de licencia, y luego de aceptar debemos habilitar la instalación de la herramienta de simulación. Si por alguna razón ya tenemos el programa instalado, debemos instalar luego este paquete para la simulación de circuitos. Damos clic en siguiente, escogemos la carpeta de instalación y damos clic en siguiente. Luego informamos si queremos participar en el programa de mejora de experiencia del cliente, damos clic en siguiente y ya estamos listos para instalar. Damos clic en siguiente y ahora los archivos necesarios para la instalación empiezan a descargar. Esto puede tardar algunos minutos. Una vez descargado, inicia la instalación, que también puede tardar unos minutos. Si todo finaliza sin inconvenientes, deberíamos ver esta ventana donde podemos indicar que deseamos iniciar el programa y damos clic en finalizar. Una vez abrimos el programa, se abre automáticamente el administrador de licencias. Es posible que nuestra organización tenga paquetes de licencia vencidos, así que debemos seleccionar alguno que tenga vigencia y damos clic en usar. Al hacerlo debe aparecer la etiqueta usado por mí y se debe actualizar la cantidad de licencias que se están usando actualmente. Y ahora estamos listos para empezar a usar el programa. Para iniciar una simulación debemos empezar por crear un nuevo proyecto. Damos clic en File, New Project y escogemos el nombre del proyecto y la ubicación. Luego debemos crear un esquemático. Damos clic en File, New Schematic y estamos listos para dibujar nuestro circuito. Teniendo nuestro esquemático podemos empezar a agregar los componentes. También tenemos en cuenta que podemos usar el mouse para hacer zoom y tener una visión más amplia del circuito. Los componentes los encontramos en este botón que dice Components y también podemos dar clic en este botón y agregar una parte. Por defecto las librerías de fuentes no están incluidas, pero podemos instalarlas fácilmente. Damos clic en este botón de operaciones
y en la primera opción. Aquí vemos que tenemos una serie de distintos tipos de fuentes. Podemos poner, por ejemplo, una fuente sinusoidal. Entonces damos clic, dejamos clic sostenido y lo arrastramos hacia el esquemático. Luego lo soltamos, ya tenemos nuestra fuente de voltaje. Podemos continuar agregando, por ejemplo, un diodo. Entonces vamos a la librería de dispositivos y aquí vemos todos los dispositivos que tenemos disponibles. Si no lo queremos buscar de esta manera, podemos también usar este buscador. Si escribimos, por ejemplo, el dispositivo que queremos, un diodo, podemos poner un dispositivo genérico. Aquí tenemos entonces un dispositivo genérico, hacemos lo mismo, damos clic y lo arrastramos hacia el esquemático. Podemos agregar también una resistencia, entonces escribimos res. Aquí nos aparecen los distintos tipos de resistencias. Usualmente yo utilizo esta, res 1, damos clic sostenido, lo arrastramos y con la barra espaciadora podemos rotar nuestro componente. Dejémoslo en esta posición. No olvidemos incluir la tierra, la encontramos aquí en este botón y la posicionamos en alguna parte del circuito. Con clic derecho dejamos de insertar elementos o también podemos usar la tecla de escape. Vamos a hacer ahora las conexiones de nuestro circuito, damos clic en este botón o podemos presionar control W. Debemos cerciorarnos de ir hacia los extremos de los componentes y una vez conectamos todo, damos clic en escape o clic derecho. Ya que tenemos nuestro circuito, vamos a empezar a parametrizar. Para modificar los parámetros de una fuente, damos doble clic en el símbolo y si bajamos en la barra, en la parte de parámetros, tenemos acá la opción de simulación. Damos clic encima, luego en el lápiz para editar la onda. Aquí vemos que está seleccionada la opción sinusoidal, pero podemos escoger algún otro tipo de fuente, una DC, una ecuación, exponencial, por pulsos, entre otros. Si vamos a parámetros, podemos configurar, podemos dejar la amplitud, vemos la nula en este caso, damos clic aquí, y la frecuencia podemos dejarla en 1 kHz. Damos clic aquí y luego en OK. Y también notemos que nuestra fuente por ahora no tiene un nombre. Entonces este, al igual que los demás componentes, debemos cambiarle el designador. Podemos, por ejemplo, ponerle B1. Luego a nuestro diodo, si le damos clic, podemos llamarle también D1, por ejemplo. Y la resistencia, podemos también ponerle, por ejemplo, R1. Y el valor lo podemos modificar también acá en los parámetros. Si bajamos en esta barra, donde dice value, podemos cambiarle el valor que queramos. Vamos a dejarlo en un K por el momento y ya tenemos nuestro circuito. También va a ser útil tener etiquetas de los nodos, entonces podemos dar clic en place, net label, le damos clic por ejemplo en este nodo y por ejemplo en este nodo serían nuestros nodos de entrada y salida que también podemos renombrar. Entonces aquí damos doble clic, este lo podemos llamar bin, enter, y este otro nodo lo podemos llamar por ejemplo beap. Y aquí ya estamos listos para simular nuestro circuito. Podemos incluir también algunos probadores de voltaje y de corriente. Entonces si queremos poner un probador de voltaje, damos clic en simulate, place probe, luego en voltage. Podemos poner uno aquí para el voltaje de entrada, otro aquí para el voltaje de salida. Ahora que tenemos nuestros probadores de voltaje, vamos a editar las opciones de simulación. Vamos a simulate, editar el setup. Aquí podemos escoger las opciones si queremos un análisis del tiempo de operación para circuitos en DC, un análisis en el tiempo, que es lo que vamos a hacer. Y es muy importante cambiar esta opción de mantener la última configuración para poder visualizar cambios que hagamos en el circuito más adelante. Si vamos a la última opción, tenemos entonces los probadores, vemos que tenemos voltaje de salida y voltaje de entrada, pero también podemos decirle simplemente que tenemos las señales activas, donde podemos incluir las señales voltaje de salida, voltaje de entrada, por ejemplo la corriente en el diodo. Damos clic en OK, podemos dar clic en Simulate y en esta opción de Run o simplemente damos clic en F9. Si todo sale bien, deberían aparecer nuestras curvas de simulación. Aquí tenemos nuestra curva de corriente,
una curva de voltaje de entrada y este es el voltaje de salida. Podemos editar la apariencia de estas curvas si las quiero usar en un informe de laboratorio o en alguna otra parte. Podemos simplemente dar clic derecho, opciones del documento, hacemos un intercambio en los colores, por ejemplo, para que queden las letras oscuras y el fondo claro. Puedo poner un tono más blanco si deseo. Y por último, voy a poner las ondas en negrilla para que queden más resaltadas. Podemos ahora modificar nuestra figura para tener la información que necesitamos en la misma gráfica. Si le damos, por ejemplo, clic derecho, agregar onda a la figura, podemos incluir también el voltaje de salida. Le damos Create y aquí podemos ver nuestra onda de entrada y nuestra onda de salida en el mismo gráfico. Adicionalmente podemos hacer otro tipo de análisis. Entonces, si volvemos a la pestaña del esquemático, podemos cambiar las opciones de simulación. Damos clic en Simulate, luego en Edit. Para esta opción vamos a hacer un barrido en DC. Entonces activamos esta casilla de barrido en DC, seleccionamos la fuente para el barrido, en este caso B1, y vamos a indicarle que vaya de menos 1 voltio hasta 1 voltio con incrementos de 0.1 voltios. Le damos clic en OK y estamos listos para simular. Nuevamente Simulate, Run o la tecla F9, y aquí están las pestañas de abajo donde tenemos nuestro barrido en DC. Aquí tenemos entonces las curvas. Noten que esta es la curva de corriente versus voltaje y esta es la curva que nos interesa. Nuevamente podemos configurar las opciones de visualización, clic derecho, opciones de documento. También notemos que estas otras curvas realmente no me dicen nada, yo simplemente las puedo eliminar. Clic derecho, Delete Plot. Esta también, clic derecho, Delete Plot. Y aquí podemos hacer análisis, podemos dar zoom en algunas regiones, hacer mediciones, etc. Estas son entonces las opciones básicas para configurar Altium y simular circuitos electrónicos. Dejen por favor sus comentarios si tienen alguna pregunta adicional. Un saludo. Hola, bienvenidos a este video. Bueno, lo que pudimos ver acá es la parte de instalación, y otra cosa que se vio bien es que es bastante diferente a lo que es Proteus. El Proteus básicamente nos muestra en un formato gráfico, generalmente simulando el prendido o apagado de cosas, y acá más bien nos muestra las gráficas. Entonces las gráficas que nos muestran pueden servir para análisis de señales. Entonces muestra la forma de onda, cómo se comporta eso. Eso es la diferencia un poco con el Altium y esta herramienta. De hecho, voy a mostrarle cómo se arma esto que está aquí, que es básicamente lo que nosotros ya hicimos con el Proteus. Les voy a mostrar lo mismo. No voy a borrar esto, sino voy a crear otro para que puedan ver. Entonces me voy a mover a otra área y voy a ir colocando esos componentes y después voy a borrar. Entonces lo que primero se tiene que hacer es crear un proyecto. Entonces irse acá en el project. Voy a mover un poco esto para mostrar. Entonces nos vamos aquí en File, New, y ahí dentro de New vamos a crear un project. En este caso ya tengo creado un proyecto. Ustedes le dan el nombre del proyecto y ya tienen creado su proyecto. En este caso le guardé con el nombre del proyecto placa. A partir de ahí me voy otra vez a File, New, y ahí puedo crear dentro de ese proyecto un esquemático y un PCB. Entonces creo un esquemático donde es este que se llama Sheet SHDoc. Entonces este es el esquemático, y después le di otra vez New y creé un PCB, y a cada uno de estos le fui grabando. De hecho no hay nada todavía en el esquemático, entonces no hay nada todavía en la parte de PCB, sino solo está en la parte del esquemático. Bueno, y ahora voy a colocar los componentes. ¿Cómo se arma dentro del Altium? Primero se coloca todos los componentes y luego se hace la parte de cableado, porque no es tan intuitivo como lo es dentro de Proteus. Para ello tengo aquí los componentes, entonces hago clic aquí,
o acerco el ratón y se abre aquí para buscar los componentes. ¿Se acuerdan? Pick Place o esa letra P y se va a buscar en las librerías dentro de Proteus. Esta viene a hacer lo mismo. En este caso, acá tengo mis librerías y dentro de las librerías hay un montón de componentes. Lo que primero voy a necesitar para colocar entonces está dentro de lo que es un conector, y dentro de lo que es el conector voy a buscar un header. ¿Se acuerdan que usé un header de 2 pines? Entonces voy a buscar un header que esté disponible con 2 pines. Acá tienen un header de 11 pines, así. Entonces tienen aquí los diferentes headers. Entonces me voy hasta un header de 2 pines. Este es el header de 2 pines. HDR1 por 2. Entonces selecciono este, hago clic aquí y lo coloco aquí. Bueno, ahí está. Entonces lo coloco ahí. Voy a borrar porque ya tengo 2 de esos. Tecla suprimir y este me queda acá. Ya tengo el header. Ahora voy a quitar una resistencia, entonces me voy a Components. Y este no está dentro de los conectores, sino están dentro de este que dice Device. Dentro de Device, ¿se acuerdan cómo era buscar una resistencia dentro de Proteus? Era con la palabra res. Este es lo mismo, entonces escriben res, Enter, y vamos a buscar la resistencia. Acá tienen resistor, entonces ahí podemos buscar. Vamos a usar este res 1 y lo coloco en esta posición. Ya tengo mi resistencia. Y ahora me voy otra vez dentro de Components. Eso mismo que ven aquí de Components tienen aquí en esta barra. Entonces esto que ven aquí son las mismas cosas. Entonces de repente a mí me es más fácil algunas cosas ubicar aquí y otras cosas aquí. Entonces en Place Part viene a ser lo mismo que vemos aquí de los componentes. Entonces con Place Part pueden buscar o directamente acá con los componentes, o si no pueden irse acá dentro de File, View, se van dentro de Panels y setean esta opción de Components o componentes. Entonces aquí Components y se ubica acá los componentes. En este caso abro otra vez el componente. ¿Y qué me falta? Ahora necesito colocar ya sea un diodo. En este caso no va a ser un diodo genérico, sino vamos a buscar directamente un LED. Y tenemos estos tipos de LED. El primero es un LED infrarrojo. En este caso yo voy a usar el 3 Typical Blue de silicio. Entonces inclusive le da el voltaje aquí. Entonces marcamos eso y lo colocamos dentro del esquemático. Ahí está. Le doy escape. Y ahora voy a ubicar esto de forma que esté más ordenado. Ahí está. Ahora voy a colocar la fuente de alimentación. Por defecto acá está GND, marco GND y lo dejo aquí abajo. Y ahora me falta VCC, le doy escape otra vez aquí
Acá donde está en GND está la parte de fuente de alimentación. Entonces acá donde se ve de color blanco, donde está el ratón ahí mismo, hago clic y se va a desplegar las diferentes opciones de fuente de alimentación o de power. Entonces yo ya tengo GND. Acá puedo usar este genérico de VCC o de 5 voltios. Voy a usar este genérico de VCC y lo voy a ubicar aquí. Lo ubico ahí, le doy escape y acá ya tengo todos mis componentes. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Ahora tengo que colocar los cables. Este no es igual al Proteus. Entonces se acuerdan que el Proteus hacían clic acá y ya unían todo. Aquí no, acá tienen que mediante control W, acá les marco, mediante la letra control W, o hagan clic aquí y se llama place wire. Entonces a ver si se nota ahí, sería cablear más o menos, no sé cómo sería la traducción, ¿verdad? Conectar con cables. Entonces place wire, y a partir de que esté en esa opción, entonces voy a salir otra vez acá a marcar control W en el teclado o hacer clic acá y ahí podemos conectar. La patita 1 de mi header va a estar conectado a VCC. Hago clic ahí. La pata 2 va a estar conectado a GND. Ya está conectado a GND. Una de las terminales de mi resistencia va a estar conectado a VCC. Entonces coloqué aquí. Entonces aquí se ve el nudo con los cuales va conectado esta. Y otra parte de mi terminal de la resistencia va a ir conectado al diodo LED. Y la otra terminal del diodo LED, hago clic aquí y aquí va a ir conectado a GND. Bueno, entonces ahí ya tengo dibujado toda tengo dibujado todos mis elementos de mi esquemático. Ahora tengo que entrar a personalizar eso. Bueno, entonces ¿cómo hago eso? Yo ya le di escape, entonces ya no estoy dentro de este place wire, sino ahora ya estoy acá directamente para poder trabajar. Hago doble clic sobre este componente y me salen las propiedades de ese componente. Entonces ahí tengo las propiedades de este componente y mediante eso yo puedo personalizar esto. Hago doble clic sobre esto y me sale eso. Entonces ahí puedo ir a colocar. En este caso, este que se llama designator es el nombre con el cual esta herramienta de Altium va a reconocer los componentes. Por defecto le ponen unas letras o algunas le ponen unas letras y luego le ponen un signo de admiración para que nosotros podamos darle un nombre a cada uno de estos elementos. Se puede hacer de forma automática o ustedes lo pueden colocar directamente. Entonces yo le voy a colocarle, por ejemplo, un nombre. En este caso le doy al designator head de header, o qué sé yo, le doy header 1 para darle un nombre a esto. Y acá tienen sus posibilidades. Entonces aquí son todas sus propiedades que nosotros podemos cambiar y podemos fijarnos qué características tiene. Este header tiene la posibilidad de colocarle footprint, es decir, que se puede colocar en el PCB.
Entonces, ¿cuáles son sus características de este header? Primero, me permite colocarlo dentro del esquemático. Segundo, me permite colocarlo en el PCB. Y tercero, bueno, en este caso no me permite la parte de simulaciones, entonces no tengo capacidad de simulaciones con este componente. Pero lo que estoy buscando ahora no es la parte de simulaciones, entonces aquí lo que estoy buscando es realizar mi PCB. Entonces para ese cometido ya tengo esto solucionado. Entonces este me permite PCB y ya está. Bueno, ahora me voy a mover un poquitito en esta dirección y ahora voy a hacer doble clic en la resistencia y en el designator me pone R signo de admiración. Entonces ahí le pongo lo que yo quiero que venga, resistor 01, por ejemplo, se va a llamar mi resistencia. Y acá entre sus propiedades podemos ver que también se puede colocar con el footprint y también permite la simulación. Entonces este resistor tiene la capacidad de colocarse dentro del esquemático, tiene capacidad de colocarse dentro del PCB y tiene capacidad de simulación. Aparte de eso, dentro de la otra pestaña de parámetros le tengo que cambiar. Por defecto tiene 10 kilo ohmios, entonces tengo que colocar aquí 220 ohmios y le cambio acá donde dice value dentro de la segunda pestaña. Entonces en vez de 1K le pongo 220 y le doy enter. Entonces automáticamente mi resistencia se llama res 01 y es de 220 ohmios. Ok, entonces ya tengo definido eso. Por último, voy a seguir moviéndome ahí. Hago doble clic aquí y me falta personalizar el LED. Entonces el LED puedo ver sus características también dentro de General y dentro del Designator le doy un nombre. Entonces le doy el nombre de LD1. Yo le estoy dando un nombre que es genérico, o sea, ahí LD1 se va a llamar mi LED y quiero que se fijen en qué capacidades tiene. Se puede colocar en el esquemático, como ven aquí, se puede colocar en el PCB acá donde dice footprint y también se puede simular. Entonces tenemos esas características de este componente. Bueno. De vuelta me fijo acá en este header y veo otra vez lo que quería mostrarles, es que esta no tiene capacidades para poder simular. Entonces solo tenemos para colocarlas en el footprint y para colocarles dentro del esquemático. Entonces aquí no encuentro la palabra que nos diga que se pueda simular. Entonces es solo eso. Bueno, entonces una vez teniendo esto que está acá, entonces ya tengo creado mi componente que están acá. En este caso voy a borrar porque ya tengo todo creado.
Lo que grafiqué básicamente esto mismo que tengo ya aquí. Ya tenía todo graficado. Al header de este le llamé P1, al LED le llamé L1 y a esa resistencia le llamé R1. Esos son los nombres que coloqué. Entonces VCC le coloqué al pin número 1 del header y al pin número 2 le conecté GND. Entonces a la resistencia va VCC y del otro pin va al LED y el LED termina en GND. Entonces se cierra ahí el circuito. Voy a borrar todo esto porque esto solamente le mostré para poder graficar, porque si no voy a tener dos componentes iguales en el PCB y no es eso lo que quería. Es nada más que mostrarles. Lo que les quiero mostrar que ustedes al crear el PCB se ve así, no tiene nada. Esta es la diferencia con respecto al Proteus, que el Proteus al pasar ya viene con sus componentes. Entonces directamente uno busca ya va colocando los componentes. En este caso me tengo que ir otra vez aquí y quiero que atiendan bien qué es lo que voy a hacer. Voy a irme dentro de Design. Esto es lo que se tiene que hacer. Una vez definido, pero antes que eso, recuerden que en el mismo nivel que está colocado su esquemático, en el mismo nivel tiene que estar ubicado su PCB. Y esto tienen que guardar, tienen que darle un nombre a su esquemático y tienen que darle un nombre a su PCB. Bueno, una vez definido esto, entonces me voy dentro antes que nada y para verificar si no hay errores, entonces lo que tengo que hacer es compilar. Si hay algún error, ese proceso automáticamente de la compilación se hace directamente dentro del Proteus, no hace falta que yo lo haga a mano. Entonces aquí, para verificar que mi diseño esté correctamente, es lo que tengo que irme es en Project y Compile PCB o lo que sea. Entonces compilo, y una vez compilado y si no hay errores, entonces lo que hago aquí es esto que van a ver acá. Me voy en Design y le doy este que dice Update PCB Document, y acá está el nombre del archivo en sí, que es de nuestro proyecto. Entonces este nombre que está acá de PCB1 es el update que va a hacer. ¿Y qué va a hacer? Hago clic aquí y se va a abrir una ventana. Esta es la ventana que se abre. Bueno, lo primero que tengo que hacer es validar si todos mis componentes son factibles de llevarlos al PCB. Entonces le doy Verify Changes y si está todo correcto pone este status check, le pone todos de color verde. Eso significa que todos estos componentes, que son la resistencia, el LED y el header o conector, son elementos que están bien conectados y que se pueden colocarlos dentro del PCB, como vimos cada imagen. Todos los componentes que en este caso se eligieron tienen su correspondiente valor para el PCB. Entonces está todo correcto. Bueno, y una vez que se haya verificado que esto es posible, entonces lo único que me queda es este que dice acá, Execute Changes. Entonces sería ejecutar los cambios y marcó todo esto de color verde. ¿Y qué es lo que hizo al final? Colocó todos los componentes aquí. En el punto anterior les quería mostrar que estos componentes no estaban aquí. Solo el hecho de que yo haya... Voy a irme hacia atrás otra vez. Le di control Z para ver que aquí no hay nada.
Entonces me voy dentro del PCB de vuelta, y ahí dentro de Design le doy Update PCB, y cuando le doy Update PCB le doy Verify, esto que están aquí, y le doy Execute Changes, y entonces todos esos componentes se colocaron en esta área. Entonces lo que hace, esta es el área del PCB, esta es toda el área del PCB, y lo que hace básicamente es ubicar todos estos componentes aquí. Acá está muy pequeño, entonces es cuestión de aumentar el tamaño de esto para poder ver, pero es esto. De hecho la idea es llevar dentro de esta área y ubicarlos. Esa es la diferencia con respecto al Proteus. Hay ciertas herramientas, esta herramienta es más o menos parecida a otras herramientas que por ejemplo es OrCAD, que también los ubica fuera del área del PCB los componentes, y lo que nosotros tenemos que hacer es llevar estos componentes y ordenarlos aquí. Eso es lo que voy a hacer enseguida, pero antes quiero mover este que dice Sheet, porque este no vamos a usar aquí. Voy a borrar esto que está acá. De hecho voy a mover momentáneamente esto que está acá, y voy a ir aumentando esto de tamaño. Entonces View, Fit Document, y lo aumenté de tamaño, y voy a ir moviendo estos elementos que están aquí. Lo que voy a hacer es borrar este ship, que es nada más una identificación. Entonces selecciono y le doy la tecla Delete, y ya estoy borrando. Y ahora me queda ubicar estos componentes que están aquí. Este es el LED, este es mi header, y esta es mi resistencia. Entonces acá está bien para rutear, y este es lo que tengo que hacer. Puede ser girar este componente, clic derecho, y ahí le puedo darle, por ejemplo, para girar ese componente. Entonces o si no lo ubico acá, que también puede ser otra opción, entonces va a quedar de esta forma el componente. Acá lo puedo girar, entonces
Bueno, entonces lo voy a dejar ahí. Entonces son las diferentes opciones que tienen aquí. Acá tienen las herramientas también para poder manipular esto. Entonces bueno, otra cosa que se puede hacer aquí es acortar el área del PCB. Entonces acá voy a hacer algo. En realidad el formato del PCB puede ser cualquier forma, puede ser rectangular, cuadrangular. Voy a elegir un círculo. Entonces nuestra placa va a ser circular. Voy a marcar esta como que va a ser el área del PCB. Entonces marco y voy a mover esto. Entonces le doy escape y voy a mover. Entonces mi PCB, hay placas que son circulares, entonces mi PCB va a ser circular. Pero quiero que se fijen aquí que por defecto está en color rojo. Entonces está en una como es un PCB multicapa, entonces está en una de esas capas. Ahora yo voy a marcar esto que está aquí y voy a cambiar de capa. Entonces está en el drill drawing de capa y voy a buscar. Puede estar en el mechanical layer o puede estar en este que sí se llama keep out layer. En cualquiera de esas caras puede estar. Voy a colocar en el mechanical layer y se van a dar cuenta que al salir de aquí, entonces se cambió de color. Entonces esta va a ser mi área de PCB. ¿Está bien? Entonces, y acá van a estar mis componentes conectados. Ok. Y ahora me voy dentro de una vez que yo ubiqué todos esos componentes, entonces me voy acá dentro de View, dentro de Edit, y voy a buscar una de las opciones que tengo. Primero voy a agregarle un origen. Entonces el origen va a ser el punto central más o menos y voy a ubicarlo acá. Entonces mi origen de la placa voy a ubicarlo aquí. Entonces este va a indicar mi origen de esa placa. Entonces estas son informaciones útiles para el fabricante de esa placa, donde más o menos que le indique dónde están esa información de dónde está el origen de la placa. Después de eso puedo agregarlo a este que se llama board shape, y acá le voy a dar define from selected object y va a cortar esta área de PCB que sobra. Entonces, para que defina solamente esta área circular de mi PCB, pero para eso tengo que marcar esta área que definí como mechanical layer, o si no como kit out layer. Entonces una vez definido ahí, me voy dentro de design y board shape, y dentro de eso tengo que decirle define from selected object. Entonces marco esto y van a ver aquí que actualmente nuestro PCB es solo esto. Si ustedes mandan a fabricar su PCB en una empresa, entonces el resultado va a ser que su placa va a ser circular. Entonces aquí ya tienen definido su PCB circular. Bueno, y por último lo que nos falta, estas líneas que ya están acá nos marcan el camino de lo que va a ser ruteado. Entonces, ¿se acuerdan cuando ruteamos dentro del Proteus? Es la misma cosa. Entonces
nos vamos acá a buscar el ruteo. Entonces Interactive Tuner Trace, este no es este que está acá, Interactive Routed Connected. Entonces marcan esto, acá tienen diferentes opciones de ruteo, hagan clic aquí y tienen este Interactive Routing, tiene Interactive Differential Pipe Routing e Interactive Multi Routing. Nosotros vamos a buscar este Interactive Routing y aquí vamos a seleccionar estos nodos y vamos a unir. Hagan clic aquí y estiren aquí. Está. Después hagan clic acá y los estiran aquí. Y luego hagan clic aquí y los estiran ahí. Ahí ya está definido nuestro ruteo. Entonces ya tengo definido eso. Pero quiero que se fijen en el color. Está en el top layer. Entonces generalmente se suele colocar esto, como vimos en el ejemplo que nosotros hicimos. Esto colocamos en el bottom layer. Yo puedo hacer doble clic aquí y le cambio a bottom layer. Y también puedo con esto modificar su anchura. Por defecto esto está en 10 milésimas de pulgada. Y si yo quiero trabajar con el formato internacional, que es milímetro, entonces tengo que apretar la letra Q. Pero en este caso los voy a dejar ahí. Entonces nada más voy a colocar a eso y le voy a ir cambiando todo que se queden en el bottom layer. Entonces hago clic aquí y voy a ir definiendo todos en el bottom layer. Clic aquí, top layer a bottom layer. Entonces en la cara de abajo sería, si esto fuera una placa de una sola cara, en la top layer sería como la cara de los componentes y en la bottom layer es la cara del cobre. Entonces vamos a colocarlo de esa forma. Entonces la bottom layer es la que va a definir eso. Si fuera una capa, si fuera una PCB de multicapa, entonces no hay problema de ubicar entre la top y entre la top layer o la bottom layer. Pero vamos a suponer que estamos haciendo el diseño para una sola capa, entonces vamos a colocarlo en el bottom layer. Entonces hago doble clic ahí y le cambio a bottom layer. Como son componentes de TrueHole, entonces son componentes grandes, entonces no hay problema. Y estando acá, le aprieto la tecla número 3 y ahí veo cómo queda mi placa. Entonces ese es el resultado de lo que estaba haciendo. Bueno, entonces con esto concluimos nuestro trabajo esquemático. Básicamente tienen que ir dentro de esta opción de Design Simulate y le marcan acá Mixing Sim y acá eligen qué es lo que quieren analizar para la parte de simulación. En este caso voy a ver el comportamiento de esa resistencia y de BCC. Entonces eso es lo que voy a analizar, y si todo está bien, entonces va a generar acá el gráfico
de cada uno de esos componentes. Entonces, aquí el resultado es el formato gráfico para analizar, en comparación a lo que es el Proteus, que tiene otra forma de encarar su simulación. Y acá genera un archivo que tiene extensión SDF. Entonces, es eso. Voy a quitar nomás otra vez la parte de simulación y lo dejo ahí. De hecho, para que pueda simular, debería aquí agregarle una fuente de alimentación que tenga la capacidad de simulación para que pueda ser mucho más exacto.